¿Qué importancia tiene para Montevideo haber sido seleccionada como una de 10 ciudades seleccionadas por el BID para recibir apoyo técnico en materia turística? ¿Qué importancia tiene en el futuro desarrollo del turismo la tecnología? ¿Y qué importancia tiene todo esto en un marco de depresión reciente de la actividad turística producto de la pandemia? De todo esto hablaremos con Gustavo Cabrera, director del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, en el lado B que está empezando. Montevideo es una de las 10 ciudades seleccionadas por el Banco Interamericano de Desarrollo para recibir apoyo técnico con el objetivo de acelerar el uso de tecnologías en el sector turístico. La asistencia se concretará a través del programa Turismo Futuro, que contribuye a la competitividad y sostenibilidad del sector turístico de América Latina y el Caribe a través de la adopción de tecnologías digitales y emergentes. Un total de 107 destinos regionales se presentaron a una convocatoria realizada por este programa. Las seleccionadas fueron la ciudad de Córdoba en Argentina, Fortaleza en Brasil, Puerto Varas en Chile, Bogotá, Distrito Capital en Colombia, en Ecuador, Isla Galápagos y Distrito Metropolitano Quito, en Guatemala, Antigua Guatemala, en México, la ciudad de Cancún, en Perú, ciudad de Arequipa y en Uruguay, Montevideo. La selección se hizo en función de la calidad y alcance de los análisis presentados sobre los retos actuales de cada destino, la fortaleza del equipo designado para acompañar la asistencia técnica si resultara seleccionado y el detalle de las acciones previstas para utilizar los productos resultantes de este acompañamiento, incluidas en una carta suscrita por actores públicos y privados del sector turístico con representatividad en cada destino. Y es Gustavo Cabrera, como les decía hace instantes, el director del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, el invitado de hoy en Lado B. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Como director de Desarrollo Económico, ¿qué importancia le das a esto que recién resumíamos en el tape, ¿no? A través de un mecanismo del BID, Montevideo ha sido seleccionada para justamente recibir determinado respaldo técnico que le permita desarrollarse pensando en el turismo que viene a futuro, incorporando, por ejemplo, tecnología? Sí, ahí permitime un par de puntos previos que me parece que son importantes, pero que responden a la pregunta. Lo primero es que desde el Departamento de Desarrollo Económico lo que nosotros nos propusimos como eje estratégico es la promoción y generación de empleo. Ese es nuestro leitmotiv de todo este periodo y en el marco de esto el turismo tiene una importancia muy importante. Nosotros teníamos el peso relativo que tiene la actividad turística en nuestro Producto Bruto es del entorno del 8%, no es nada menor y no estamos hablando de un Producto Bruto como en el 2004, que estaba bastante deprimido, estamos hablando de datos del 2019. Esto realmente es importante. En primer lugar, también el trabajo que se viene desarrollando desde Montevideo, desde la perspectiva de turismo inteligente, necesariamente me obligó a tener que hacer un reconocimiento a todas las trabajadoras y trabajadores de la Intendencia que han con mucha creatividad ido desarrollando esto. En ese sentido, lo primero es que participaron 107 ciudades de este llamado. Esto es un llamado que no es que lo ganan aquellos destinos turísticos emergentes, sino que ya tienen una determinada madurez. Por Uruguay participamos 4 destinos turísticos, estuvo Rocha, estuvo Maldonado, estuvo Colonia, y en ese marco de ser de 107 y quedar Montevideo es lo primero un reconocimiento a todo el trabajo desarrollado, pues esa es la primera importancia, el reconocimiento en América Latina de que nosotros somos un destino turístico inteligente y que ese destino turístico tiene un grado de madurez como para que el BID lo pueda apoyar y a partir de eso comenzar a posicionarnos también a nivel mundial. ¿Y cómo impacta, pensando en ese desarrollo a futuro, este reconocimiento? Bueno, en primer lugar, el reconocimiento tiene como dos áreas. Una es que se da un diagnóstico sobre el grado de madurez del turismo inteligente, particularmente del desarrollo tecnológico, y como segunda parte tiene una propuesta de plan de inversión en aquellas áreas donde es necesario fortalecer, y esto nos permite continuar y darle forma, o sea, mayor forma de alguna manera, al plan de turismo inteligente que viene desarrollando la Intendencia, ya desde, no de ahora, sino desde varias administraciones previas, que nos ha permitido tener, por ejemplo,
algunos elementos que para nosotros son esenciales a la hora de poder posicionar. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, que tenemos un observatorio turístico en Montevideo. Es un observatorio que se nutre de la información que brinda el Ministerio de Turismo, pero la información también que obtenemos de una plataforma que nosotros contratamos, que es Mabriam, a partir de los datos que se dan de Big Data. Esto nos permite a nosotros tomar decisiones informadas, objetivas, y no sobre impresiones que se nos dan. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que sabemos el perfil del turista que llega, cuáles son las actividades que desarrolla, cuáles son sus principales intereses, y en función de eso también, de alguna manera, tener una flexibilidad de adaptación de la oferta turística sobre las necesidades o las preferencias que tiene el turista. Esa información, más allá de todo lo que ahora se podrá profundizar producto de la nueva etapa en la que va a entrar Montevideo, ya se tenía, en parte porque ya había desarrollos tecnológicos que lo permitían. Sintéticamente y a modo de resumen para después retomar el curso de la charla, ¿cómo es el turista, la turista que llegan a Montevideo? Bueno, primero que nada es un turista que tiene como dos grandes perfiles. El primero es un perfil recreativo, viene sobre todo muy interesado en la parte cultural, en la parte gastronómica, también tiene mucho. Y tenemos otro perfil que es un perfil más de corte profesional, que tiene que ver con el turismo de congresos, el turismo de eventos, donde Montevideo tiene grandes fortalezas para poder desarrollarlo. De hecho, venimos de participar en la Feria Internacional de Congresos y Eventos que se acaba de desarrollar en Panamá, donde en realidad nos presentamos, como siempre lo hacemos, y hemos tenido una destacada solicitud en términos de venir, porque bueno, son las dos grandes áreas que tenemos. Pero en esto, por ejemplo, tenemos un turista brasilero que viene muy interesado en el desarrollo de, por ejemplo, del turismo enológico, de bodegas. Claro. Tenemos los turistas argentinos, obviamente hay una parte de sol y playa que es bien importante, y bueno, y allí también se comienzan a dar otras interacciones, como la importancia de que sea accesible, las playas accesibles, la importancia de que tengamos una calidad de ambiente que pueda ser monitoreada, que tengamos nuestras playas certificadas, en fin, una serie de elementos que complementan y que hacen que ese turista le sea bueno venir. Lo que también hemos visto, a pesar de la pandemia, que se dio a partir de la apertura de fronteras sobre fin de año pasado, es que el promedio de estadía del turista también ha crecido. Y esto para nosotros también es una buena noticia. ¿Cuál es la cifra? ¿Cuál es el promedio?Nosotros pasamos de tener en algún momento 5.7 días, digamos, de estar, a un promedio de 8 y a fin de año llegamos a tener en diciembre un promedio de 11 días. Claro, se supera largamente la semana de estadía en ese promedio. Sí, sí. Cuando antes no se llegaba en función de la comparación. Exactamente. Si bien no hemos logrado todavía en términos, esto fue hace muy poquito, digamos, estamos en una recuperación luego de la emergencia sanitaria, porque fue decretada. Pero si bien no logramos retomar, digamos, los números pre-pandemia, lo cierto es que venimos en un proceso de recuperación. Cuando te pregunté por el perfil del turista y la turista, lo hice a modo de paréntesis en la charla y llevándote a usar los datos ya disponibles. Ahora, con lo nuevo, con lo que esta oportunidad que se abre va a permitir desarrollar, ¿hacia dónde se va a apuntar? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos, comentaba, los destinos turísticos inteligentes tienen la necesidad de tener como 5 áreas de las cuales uno debe de rendir cuentas, digamos. Una está vinculada a la gobernanza, es decir, de qué manera llevamos adelante las políticas de turismo, las ofertas turísticas, etc. Nosotros tenemos, ya desde una larga data que viene trabajando, ¿sí?, hoy el Buró de Montevideo Turístico, ¿sí?, que está conformado no solo por la Intendencia de Montevideo, si bien es quien lidera de alguna manera esto, pero también con los operadores privados, el Ministerio de Turismo, donde nosotros ahí lo que tenemos es que trabajamos en conjunto en la articulación público-privada en este sector. Esto es un elemento fundamental para que las políticas sean sostenibles. Por lo tanto, la sostenibilidad es un elemento que se nos plantea. Lo otro es la innovación, ¿sí? En el marco de innovación, si bien nosotros a través de los datos que tenemos, uno se mete en la página de Descubrí Montevideo y tenés un planificador turístico. Es decir, que en función de tus intereses podés decir, venís por poco tiempo, bueno, ¿qué puedo hacer en esto? ¿Cuáles son mis intereses? Y me arroja una serie de información que me permite optimizar el tiempo cuando además lo tengo poco.
Por otro lado, la accesibilidad. Bueno, esto que yo te comentaba, que es fundamental tener una ciudad accesible y por lo tanto en este marco poder que todo lo que hagamos tenga esa capacidad de accesibilidad. Por otro lado también lo que tenemos es la necesidad de la tecnología y cómo ayornar esa tecnología. Bueno, acá el proyecto tiene el grado de madurez y de inversión tecnológica que nos va a permitir desarrollar estos aspectos de mejor manera, de forma que cuando nosotros decimos el turista vive una experiencia cada vez mejor que hace que pueda retornar, que pueda fidelizarse en el destino, pero la experiencia que vive no solo es para él, porque mejorar las condiciones que nosotros tenemos en nuestro departamento de Montevideo para que sea mejor para el turista implica que también es mejor para quienes residimos en el departamento. El turismo también, hay una parte de turismo interno donde muchas veces tenemos que aprender también a ser turistas en nuestro propio departamento. Ese programa Turismo Futuro, para el cual fue seleccionada Montevideo, nos decías al comienzo del diálogo, tiene, digamos, dos pilares. Uno, recién lo desarrollaste, vinculado con el turismo inteligente, que se va a desarrollar sobre una base preexistente. Y también hablaste de otro pilar vinculado a inversiones en infraestructura. Específicamente, ¿hacia dónde se va en ese sentido? Bueno, en realidad es en infraestructura tecnológica. En este sentido cuáles son los elementos que nosotros requerimos, ¿sí?, en términos de desarrollo de mayor información, plataformas que nos puedan brindar esa información, pero plataformas que les pueda brindar al turista la información y de esa manera planificar mejor su viaje, optimizarlo. Es decir, a nosotros nos queda bastante todavía por desarrollar. Eso va a implicar una determinada inversión que se va a incorporar dentro de lo que estamos construyendo, que es el Plan Departamental de Turismo de Montevideo, y que incorpora estos dos grandes pilares que te comentaba, el turismo de recreación y el turismo de eventos, pero también tenemos algunas otras áreas de desarrollo que para nosotros también son muy importantes. Y ahí la tecnología tiene que jugar un papel mayor del que hoy tenemos para desarrollar. ¿Qué derrame se espera que todo esto tenga en materia laboral? Uno de los aspectos que destacaste al comienzo. Sí. Tomemos en cuenta que el turismo, en términos generales, los últimos datos que hemos tenido de censos, aproximadamente ocupa en empleos de unos 128.000 personas en todo el país. De eso nosotros hemos tenido, y también en la participación de los números que te comentaba respecto de PBI, hemos tenido un decrecimiento importante producto de la situación de pandemia, no solo de pandemia, sino también las dificultades que tenemos de conectividad, también vinculado a esto. Nosotros hemos sacado, producto también del Observatorio Turístico, un informe hace poquito sobre la conectividad. Nosotros, si bien comparado con el 2021, proyectamos prospectivamente en el último semestre del 2022 una recuperación que hace que tengamos una mayor conectividad en vuelos y asientos del 107%, aún estamos en el 57% de 2019. Es decir, nos queda muchísimo por recuperar, particularmente de Argentina, y eso para nosotros es un elemento bien importante. Esto también tiene que ver de cómo nosotros hacemos accesible esos espacios para esa conectividad aérea, pero también nos va a permitir desarrollar la promoción del destino. Nosotros saber de dónde vienen los turistas, cuáles son sus intereses, nos va a permitir saber dónde tenemos que promocionar este destino. Es decir, un ejemplo, si nosotros tenemos identificadas las aerolíneas principales por donde vienen estos turistas, bueno, será ahí donde hagamos las promociones, y sobre si esos turistas vienen con un los lugares de origen, digamos. De origen, de un interés particular, también trabajaremos allí con eso. Y en esta línea venimos trabajando también en contacto con la ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de un trabajo conjunto del destino, particularmente en algunas áreas que por lo menos aparecen como emergentes, como el turismo nómade, se llama, que tiene que ver con aquellas personas que no requieren estar en un lugar físico para desarrollar su trabajo, particularmente porque trabajan a través de internet y redes y visitan distintos países para poder hacerlo. Y les interesa muchísimo no quedarse exclusivamente en un lugar, sino que poder compartir en una región. Y también sus estadías son mucho más largas que estos 11 días. Hay una cantidad de actividades económicas, culturales que se desarrollan en Uruguay, no solo en Montevideo, que en buena medida dependen de esa cercanía con Buenos Aires por una cuestión simplemente de escala, ¿no? Y de que una parte del mundo pasa por allí, y quizás si no estuviera tan cerca Buenos Aires sería más difícil que llegara hasta aquí. Teniendo en cuenta eso y la mención
expresa o explícita que hacías de Buenos Aires y la importancia de esa cercanía. ¿Qué relevancia le da el Departamento de Desarrollo Económico a la posibilidad de que haya cerca del dique Mauá una nueva terminal fluvial para personas pasajeras? Bueno, todos los elementos que nosotros tengamos en términos de conectividad, todo lo que nos permita la mayor movilidad de los visitantes, siempre es bueno, porque eso permite mayores condiciones, pero además también hay un elemento vinculado a oferta y demanda que hace que tenga que ver con los costos que implica esto. Hoy nosotros tenemos una demanda mayor de viaje en general, pero la demanda no vino acompañada aún de una oferta de vuelos, de asientos, etc. Por lo tanto, hoy cuando uno quisiera sacar un pasaje para ir a algún destino, es más caro de lo que podía resultar hace un tiempo. Si nosotros tenemos mayor cantidad de vuelos, mayor cantidad de asientos, etc., eso también hace que desde el punto de vista económico sea más accesible el viajar y por lo tanto mayor cantidad de personas que puedan venir y por lo tanto eso lo que implica es un desarrollo, un derrame desde el punto de vista económico en nuestro departamento que sigue siendo y por lejos, y nosotros apostamos a que esto se siga consolidando, el principal destino turístico del país. El Departamento de Desarrollo Económico está vinculado con una cantidad de iniciativas o vinculado a una cantidad de iniciativas que impactan en los barrios, que muchas veces permiten que personas con dificultades de acceso al empleo puedan desarrollar emprendimientos o revincularse en caso de haber quedado o de haber pasado al desempleo. En esta estrategia de desarrollo turístico que se abre, apuntalada por este reconocimiento reciente, ¿hay planes concretos para que ese público se pueda enganchar en lo nuevo? Sin dudas. Uno de los ejemplos, digo, porque ha sido últimamente uno de los más mencionados, porque lo hemos inaugurado hace poco, nosotros decíamos, el sector gastronómico es uno de los principales sectores vinculados al turismo. Cuando nosotros desarrollamos, hacemos los llamados a través de los centros de desarrollo local, los CEDEL, a distintos emprendimientos, nosotros en el último llamado realizado en febrero, tuvimos una propuesta de 70 emprendimientos gastronómicos de distinto tipo, de los cuales 27 están en el CEDEL Carrasco ya desarrollando sus actividades y 22 lo hacen en la nueva cocina comunitaria del CEDEL Casaballe. Estos emprendimientos nosotros venimos trabajando para que realicen un trabajo de asociatividad, porque muchas veces son emprendimientos pequeños que por sí solos no es sencillo de que se puedan instalar en algún lugar, que puedan trabajar, y hemos venido teniendo algunas experiencias bien interesantes sobre cómo poder sostener esos espacios de integrarse a ese espacio turístico. Un ejemplo, la criolla que tuvimos es uno de los eventos turísticos que también llaman muchísimo, al igual que el carnaval. La cafetería de la criolla fue desarrollada por 7 emprendimientos vinculados a la cocina comunitaria del CEDEL Carrasco. No todos producían lo mismo y por lo tanto se asociaron con sus potencialidades, con sus fortalezas y llevaron adelante la cafetería, ¿sí?, en algo que realmente dio muchos frutos. De hecho, lo estamos evaluando ahora. Han pasado raya y de verdad les fue muy bien. Y pretendemos que como ese ejemplo, que hemos tenido algunos más, sean parte de esta estrategia. Pero además no solo esto, sino que nosotros venimos trabajando en conjunto con la UTU, también a partir de los CEDELs, en la formación y la capacitación para el empleo. Y mucho de lo que tiene que ver con los servicios, allí está presentado. A su vez, también lo tenemos en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, donde el PTI hoy es un polo educativo a través del trabajo de la UTU, donde se dan cursos de formación que también están destinados a muchos de ellos vinculados o directa o indirectamente al desarrollo turístico de muchos de esos emprendimientos. De ese Parque Tecnológico Industrial del Cerro que acompaña en este momento la entrevista en la escenografía, hablaremos después de la pausa. Hacemos un breve corte y seguimos hablando con Gustavo Cabrera, el director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo. No se vayan.
Seguimos haciendo el lado B en la pantalla de TV Ciudad y hablando con Gustavo Cabrera, el director del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo. Recién en la pausa lo hablamos y siempre le da pie a una aclaración. Una cosa es desarrollo económico en la estructura, el árbol de la Intendencia de Montevideo, y otra cosa distinta es recursos financieros. Correcto, sí. Recursos financieros es lo que sería de Montevideo el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. Sí es quien se encarga de la parte presupuestal, es que de la correcta ejecución del presupuesto. Desarrollo económico tiene más que ver con la actividad productiva. No quiero decir que es el Ministerio de Industria porque no lo es, pero tiene que ver más con este desarrollo. En la pausa comentábamos las distintas áreas que están vinculadas a esto y bueno, está turismo, está promoción económica, MIPES, los CDLs, la vinculación con las ferias, está el casino, el Parque Tecnológico Industrial del Cerro que estábamos hablando, está el servicio y la gerencia de compras, está el mercado agrícola, tenemos Montevideo Rural, es decir, todo lo vinculado a lo que es el desarrollo de alguna manera productivo en términos de bienes y servicios, es parte del Departamento de Desarrollo Económico. Es una cosa muy interesante ahí, porque hay actividades, si repasamos todas las dependencias y las áreas en un sentido más general que mencionaste, que en algunos casos gestiona directamente la Intendencia de Montevideo, y hay otras que en realidad tienen a la Intendencia como un actor fundamental para el desarrollo, pero después día a día funcionan sobre la base de la actividad empresarial, cooperativa, comunitaria, ¿no? Totalmente. Por eso cuando hablábamos al principio de cuándo era nuestro eje principal, decíamos la promoción del empleo y la generación de empleo. En algunos casos tenemos un rol muy activo en lo que es la promoción, porque no depende directamente de nosotros, sino lo que depende de nosotros es generar las condiciones y las articulaciones para que se dé, y en otros casos sí tenemos condiciones para generar empleo. Entonces, bueno, son esas dos áreas como la que es el carril por donde vamos conduciendo este proceso y que por las distintas diversidades que tiene esto no siempre es sencillo de articular, porque sin dudas no tiene... son cosas bien distintas cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el plan de desarrollo productivo que tenemos en el Montevideo Rural? ¿Cómo nosotros incorporamos y aportamos al Plan Nacional de Agroecología? Este año abrimos la Escuela Abierta de Agroecología en el Pagro. Eso es una cosa. Después, otra cosa es cómo, por ejemplo, trabajamos desde la perspectiva de compras públicas para que sean más inclusivas, porque también el servicio y la gerencia de compras está en el departamento. Digo porque son áreas distintas que se llegan en un momento a conjugarse y tiene que ver cómo todos aportamos, de alguna manera, a ese tronco común que es la generación y la promoción del empleo. Las compras públicas son, además de una necesidad para la ejecución de las políticas de cualquier organismo, una herramienta hasta con potencial redistribuidor. ¿Cómo determina la Intendencia de Montevideo los márgenes que hay para ejercer cuando se compran determinados insumos ese rol al mismo tiempo de que se debe cumplir con un objetivo determinado? Sin dudas. Nosotros tenemos en nuestro programa el planteo de que es el desarrollo de una política de compras públicas orientada al desarrollo productivo y social. Esto no es lo mismo que simplemente decir pago menos, ¿sí? Aquí nosotros no, la Intendencia, como igual el resto del Estado, tiene que hacer determinadas erogaciones, sí o sí, para mantener su política de funcionamiento, etc. Ahora, no le es indiferente a la Intendencia dónde van esos dineros. Por lo tanto, no es lo mismo contratar a, digamos, una vestimenta, por ejemplo, porque nosotros tenemos que comprar para los funcionarios de la Intendencia, o contratar todo lo que venga importado. A decir, no, yo en el Uruguay no estamos produciendo telas mayormente y por lo tanto capaz que eso hay que importarlo, pero lo que busca es la producción nacional y la confección nacional. Cuando nosotros estábamos en la gerencia de compras, pasamos de un 43% de producción nacional en nuestras adquisiciones a cerca del 94%. Esto implica una política donde desarrollamos empleo aquí, desarrollamos también lo que se ha llamado el fondo rotatorio de la vestimenta, que es cómo ayudamos a las empresas que a través de que son adjudicatarias a poder tener las condiciones de evitar los costos financieros que le permitan desarrollar y entregar. Estas políticas se hacen, pero tampoco les es indiferente a la Intendencia si la empresa que contrata efectivamente no solo cumple los laudos que es ley, sino que las condiciones de trabajo son las que tienen que ser, pero también que no hay una discriminación en términos de género, que no hay tampoco discriminación en términos de generaciones.
donde incorporamos en los temas de accesibilidad, de diversidad. Bueno, esto no le es indiferente a la Intendencia de Montevideo. Por lo tanto, cuando define sus políticas, también esa es la forma en que también se trabajó. En esto obviamente trabajamos conjuntamente con las distintas divisiones o secretarías de la Intendencia que tienen a cargo las distintas áreas, ¿no? Pero sí, es uno de los aspectos que a veces no siempre son sencillos de desarrollar, porque también es cierto que el TOCAF, que es la ley que nos rige para poder hacer las contrataciones, tiene determinado margen de corset, digamos, que muchas veces hay que tener determinada creatividad para poder desarrollar esto. Claro, hay que buscar allí una suerte de equilibrio. Tema pendiente y planteado antes de la última pausa. En esa orientación política, ¿qué rol desempeña el Parque Tecnológico Industrial ubicado a la entrada del Cerro de Montevideo? Digamos que Montevideo tenga un parque industrial, como fue conseguido, es un elemento central. Es parte de las principales políticas industriales que tenemos en el departamento. Primero que está concebido así y pretendemos obviamente que exista, primero que es un parque propiedad de la Intendencia de Montevideo. Esto significa que tiene la gestión, ¿sí?, de la propia Intendencia, haciéndose cargo del mismo y desarrollando distintos aspectos. Aquí nosotros venimos con una recuperación muy importante. Si uno tiene que establecer la cantidad de inversiones que hemos hecho en la última década para que el parque, desde el punto de vista de edilicio, de caminería, desde el punto de vista de no solo la infraestructura, tecnológicamente esté en mejores condiciones, realmente es descomunal. A mí me gustaría invitar muchas veces a quien lo vio hace un tiempo el parque que vuelva a verlo, y de verdad se va a dar cuenta de lo que estamos hablando, porque además hay un compromiso en términos de innovación. Nosotros ahora ahí tenemos el proyecto de fabricación digital, el laboratorio, el Fab Lab, que se conoce, donde tenemos un ejemplo. Durante la pandemia tuvimos que hacer digamos, las mascarillas que se daban para que los trabajadores puedan hacerlo. Esos fueron construidos en el Fab Lab, en el PTI, claro. A un costo que de verdad fue bien sencillo y que permitió el desarrollo. Por eso es desarrollo tecnológico, es de investigación, y en esto el vínculo que tenemos con la Universidad de la República, particularmente a través del APEX, es un elemento central porque está ahí mismo en el cerro. Pero también tenemos a la UTU en el PTI, que se ha transformado de dar cursos en un polo tecnológico. Aquí hoy podemos decir que 60-40 aproximadamente, pero tenemos unos 1000 trabajadores y trabajadoras en el PTI y tenemos en el entorno de unos 700-800 estudiantes también en el PTI. Esto marca que los dos grandes ejes, que es la producción, pero la formación y capacitación para el empleo, están allí presentes. Y parte de nuestro desafío es la articulación entre educación y trabajo. Los dos principales ejes vertebradores y estructuradores de la vida de cualquiera de nosotros son lo que nosotros queremos desarrollar. Y allí tenemos en el parque distintas empresas e industrias, ¿sí?, en los cuales no tendrían condiciones de instalarse si no fuera por una política pública, como simplemente si fuera una empresa a instalarse en algún lugar fuera del PTI, los costos que tendría de instalación, de gastos comunes, serían realmente la lógica comercial no lo permitiría. No lo permitiría. Claro. Y esto, bueno, el PTI tiene esa política, lo venimos desarrollando, y aprovecho para hacer una invitación, que es que todavía queda un montón de tiempo, pero en diciembre del año que viene, en 2023, el PTI cumple 25 años de vida. Y de verdad que es un agradecimiento a toda la comunidad al desarrollo que hemos hecho también en la mesa social vinculada al PTI, y vamos a hacer una fiesta comunitaria, lo cual no significa tirar económicamente la casa por la ventana, sino una gran fiesta con la participación de todos, donde esperemos tenerlos como invitados también, porque 25 años de un parque industrial en las condiciones que hemos tenido que vivir y desarrollar no ha sido nada fácil, y allí está, no solo con lo que ha construido, con cómo se viene desarrollando y en esa continuidad de cambio que siempre se siente. ¿En qué fecha, si ya lo tenemos presente, dijimos? Yo les diría que es el 7 de diciembre
pero puede ser el 7 al 10, O sea, estamos definiendo. un poquito antes de fin 2023. del año que viene. 2023, Todavía falta, todavía pero bueno, en todo caso, seguramente los trabajos y las tareas previas para llegar al festejo empezarán con antelación. Gracias, Gustavo, y hasta la próxima. Muchísimas gracias cuando ustedes dispongan. Y gracias a ustedes por estar del otro lado como siempre. Esto fue el Lado B, que volverá mañana pegadito a MBD Noticias Edición Central. Que pasen lindo.